Bien, este video es para la actividad 5, el ejercicio de fasores. Nos dan este circuito con una fuente de voltaje, una fuente de corriente, un resistor con un inductor, otro resistor y de este lado un capacitor. De este lado tenemos el valor de la fuente de voltaje y de este lado el valor de la fuente de corriente. Tenemos los resistores. De este lado esta resistencia es está dada en ohms, en sims sería pues un medio. El conductor, que el inductor, está dado en henrios. Nos pide calcular la intensidad que pasa por acá. Luego nos pide calcular el voltaje que hay entre las terminales de la fuente de corriente de acá. Nos da esta resistencia con valor a 2 sims. Tenemos también un capacitor de un faradio. Y bueno, lo primero que hacemos es transformar nuestra fuente de voltaje a su forma polar. Sabemos que la función de t igual a coseno de omega t más alfa se puede escribir como a Euler a la j alfa, y bueno, de ahí podemos sacar su forma rectangular. Entonces esta viene siendo nuestra a, viene siendo el coseno de omega, que sería 2 omega t, y alfa sería 0. Para la fuente de corriente de acá nos dice que es seno de 2t. Seno de 2t la debemos pasar al dominio de los cosenos. Esto lo hacemos simplemente desplazando la función, ya sea pi medios a la derecha o pi medios a la izquierda. En este caso la desplazamos pi medios positivos. Entonces nos queda negativo menos 2 coseno de omega t, que sería 2t, más alfa. Viene siendo nuestra alfa. Y listo. Bueno, sabemos que aquí para convertir a polar esta fuente, el alfa viene siendo 0. Entonces e a la j0 la podemos representar así, la parte imaginaria, y nos queda que e a la j0 pues viene siendo simplemente 1. Para que, pues bueno, aquí podemos verlo mejor. A de e a la j alfa viene siendo 2e a la j0. Ya vimos que j0 simplemente da 1. No trae este componente imaginario. Y bueno, sería simplemente 2. La fuente de corriente, su a viene siendo menos 2. Su omega viene siendo 2. Su alfa es pi medios. Y bueno, ahora sí, a, que sería menos 2, a la e j alfa, que sería pi medios. Y bueno, aquí hacemos el cálculo, ¿no? A la j pi medios viene siendo coseno evaluado en pi medios más j seno de pi medios. De este lado nos queda 0, de este lado nos queda 1. Entonces esto, a la j pi medios es j1 o j simplemente. Entonces nos queda menos 2j. Ya pasamos nuestras fuentes a la forma polar, y de ahí pues podemos sacar su forma rectangular, por así decir, para después comenzar ya ahora sí a simplificar resistores más bien. Aquí nosotros tenemos una resistencia con un conductor, que diga un inductor, perdón, confundo los nombres. Tenemos una resistencia en serie con un inductor. Y aquí, bueno, lo que nos dice la formulita para calcular la impedancia es precisamente para estos casos de donde tenemos cosas en serie, ¿no? Podemos calcular la impedancia de estos dos componentes para dejarlo como uno solo. Recordemos que la impedancia es igual a la resistencia más J por omega L menos 1 sobre omega C. Y1 viene siendo el inverso de la impedancia.
Aquí me parece me equivoqué a la hora de escribirlo, no me hagan mucho caso. Sería... Este me parece que es G. G por porque es el inverso. O sea, es la conductancia. Me parece que es así. A ver, déjenme lo reviso rápido antes de seguir. Sí, es correcto. La admitancia, que es el inverso de la impedancia, es G más J por omega C menos 1 sobre omega L. Entonces ya, corregimos. Aquí tenemos, bueno, aquí estos dos los podemos simplificar usando la fórmula de la impedancia, que nos dice que la impedancia va a ser igual a R más J por omega L menos 1 sobre omega C. La admitancia, que es el inverso de la impedancia, la podemos calcular como el inverso de la resistencia, que sí viene siendo la conductancia, más J omega C menos 1 sobre omega L. Hacemos pues la sustitución, ¿no?, de los valores para sacar esta impedancia, que viene siendo la serie de estos dos. Pues reemplazamos R, reemplazamos el valor de que nos dan de conductancia, y en este caso no tenemos capacitancia. Entonces, si nosotros resolvemos, nos va a quedar este valor Z1, esta carga va a ser igual a 2 más J, o 2J más 2J, 2 más 2J. Y hacemos lo mismo para calcular el valor del paralelo de estos resistores. Hacemos, para este caso, podríamos usar la fórmula de la admitancia para resolver paralelos, que pues es la conductancia más J sobre omega C menos 1 sobre WL. A ver, aquí me parece me equivoqué. Sí, aquí sería 2. Es verdad. Ay, güey. Bueno, lo bueno de revisar dos veces es que te das cuenta si te equivocas. Sí, porque si vemos aquí, nos dice que es la capacitancia del resistor. Nosotros aquí la capacitancia ya la tenemos dada en Siemens, entonces directamente es 2, ya no sacamos el inverso. Si fuera la resistencia, o sea, si aquí fueran 2 ohms, entonces sí sería un medio. Entonces aquí me confundí, vamos a corregir, aquí es 2. Si esto cambia, si este 2 cambia, quiere decir que la parte imaginaria sigue siendo esto. La parte real ya cambia. La parte real nos queda como 2. Aquí 2 más J2. 2 viene siendo lo mismo. Ok. Seguimos. Bueno, ya con estos valores podemos calcular tenemos... Aquí tenemos, y bueno, es un poquito intuitivo, pero todo esto con esto, está en paralelo. Bueno, ¿cómo lo digo? A ver, hacemos transformación de fuentes. Esta fuente de voltaje la transformamos a corriente. Entonces nos queda la fuente de corriente, nos queda como el voltaje entre la resistencia, que sería la impedancia, y pasa de estar en serie a estar en paralelo. Entonces tenemos ya un circuito totalmente paralelo, donde las fuentes y las resistencias están en paralelo. Lo que nos dicen, lo que aprendemos en circuitos básicos, es que cuando tenemos así un circuito completamente en paralelo y tenemos las fuentes que van de un mismo nodo al otro, pues las podemos sumar, o en este caso hacemos la diferencia de esta fuente con esta fuente, porque van en sentidos contrarios. Estas dos las podemos, ¿cómo se dice? Las podemos resumir, por así decir, ¿no? Las podemos simplificar, es la palabra correcta. Estas dos fuentes las simplificamos a una sola fuente, que es la diferencia de las corrientes, y estas resistencias las podemos también simplificar
como, bueno, estas están en paralelo, entonces hacemos paralelo, pero si se dan cuenta, sería el paralelo de Z1 con el paralelo de Z2, por así decir, ¿no? Pero recordemos que esta es el inversa de esta, por así decirlo, ¿no? Entonces directamente es la suma, ya no tenemos que hacer los paralelos, ¿no? Y bueno, aquí recordando, ¿no? Que Z inversa es igual a esto. Aquí la impedancia está dada de forma incorrecta porque pues me equivoqué en este paso. Justo terminando la explicación lo corrijo, no hay problema. Aquí calculamos. Fácilmente podemos darnos cuenta que con un circuito así ya resumido, directamente el voltaje que nos piden acá va a ser el voltaje percibido entre pues el nodo A y B, si lo podemos ver así, ¿no? Entonces, para sacar el voltaje, pues sería el ay, ¿cuál es la palabra? Bueno, aquí está escrito, ¿no? Voltaje va a ser igual a la diferencia de corrientes entre entre las resistencias. Aquí, bueno, recordemos que aquí arriba este valor está mal, me equivoqué. Entonces sería cosa de corregir este valor del 2. Y bueno, entonces en sí los cálculos son los mismos. Con esa corrección pues va a variar, pero bueno, al final de cuentas nada más corregimos y el voltaje hacemos los cálculos debidos. Recordemos que aquí la división de un número complejo pues es multiplicar por el conjugado del denominador, es como multiplicar por un 1, parte real, parte imaginaria. Y bueno, en este caso me había dado esto, pero pues tenía mal este valor de la impedancia. Luego pues ya, ¿no? Separamos la parte real de la parte imaginaria para tener únicamente el voltaje. Ese voltaje lo podemos escribir de forma polar. Recordemos que le sacamos el módulo recordemos que el módulo de z va a ser igual a la suma de los cuadrados y la raíz cuadrada de ellos, ¿no? Entonces es el módulo de z por Euler a la j alfa. Bueno, este caso sería el ángulo, ¿no? Al que está orientado en el plano imaginario. El ángulo lo sacamos como la tangente inversa de B entre A, ¿no? La parte imaginaria entre la parte real para que nos dé el ángulo, y solamente sería ubicar en qué cuadrante está orientado para saber cómo escribir ese ángulo, ¿no? Que quede en el cuadrante correcto. Ya calculando el voltaje, pues la corriente sale en 2 patadas. O sea, tendríamos ya esto. La corriente ya simplemente sería, pues nos pedían la corriente que pasa por acá, ¿no? Que sería el que pasa por la impedancia. Entonces ya tenemos nosotros la corriente que pasa por la impedancia. Pues fácil, ¿no? A puro ojo sería la fuente menos la diferencia de las fuentes, más bien. Acá, para resumir a una sola fuente. Y la multiplicamos por el inverso de la impedancia, que sería ser como la corriente igual a voltaje entre resistencia. Pero bueno, aquí para no dividir, pues multiplicamos, ¿no? Pero multiplicamos por el inverso. Y ya hacemos las operaciones, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, y nos queda esto. Esto igual lo podemos pasar a su forma polar, ¿no? Que sería hacer el sacar el módulo por Euler a la j omega, ¿no? Aquí nada más hacemos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados para sacar el módulo, y eso lo multiplicamos por e a la j o teta, que sería el ángulo, que sería pues tangente inversa de entre y listo. Nos fijamos en qué cuadrante está orientado para ver que esté correcto, y bueno, nada más hay que checar hacer todo, ya sea todo en radianes o todo en grados, ¿no? Preferentemente radianes para no complicarnos tanto, y listo. Básicamente es eso. Aquí solamente pues hacer esta corrección, pero en sí los cálculos son los mismos. Por aquí me equivoqué, fue un error de novato. Aquí
confundí la resistencia con la conductancia. Entonces fue mi error aquí con la fórmula. Aquí escribí R y R, ¿no? Entonces, como este está en Sims, pues dije, no, pues es el inverso de la conductancia, ¿no? Y por eso puse en medio. Pero bueno, ya corrigiendo, aquí no es la resistencia, sino la conductancia. Ya con ese valor, pues ya no me da un medio, me da 2 directamente. Pero en sí los demás cálculos pues van igual, ¿no? Y bueno, sería básicamente eso. Y listo.